Isabel también colabora porque Isabel habla italiano y viene de un momento de crisis. La noche oscura del alma, que todo el mundo dice, ay por Dios, me metí en el hoyo, pero ¿sabe qué pasa? Que más profundo el hoyo, más grande luego es cuando renacemos. Entonces, estar ahí en el hoyo, perdóname la palabra, pero es jodidísimo, porque te despierta y vas como en modalidad automática, porque tienes que cumplir con todo lo que tienes, hijos, marido, trabajo, pero te das cuenta que lo está haciendo como modalidad automática, ¿no? Y que dentro tienes de oscuridad, que me quiero morir, que quiero llorar, que nadie me entiende, que intenta hasta casi evitar la mirada de la gente para que no te pregunte, ¿y tú cómo estás? Y tú dices, ay, Dios, que me... ¿sabes? Pero claro, es en este momento mismo que, como digo, cuando decides, porque lo decides tú puedes ver tu mejor amiga que está metida en el hoyo, pero si ella no está lista para agarrar y salir, entonces no podemos salvar a nadie. Cada uno se tiene que salvar por sí mismo y cada uno es responsable por su propia vida y su propia salud. Esta es la parte más interesante. Nunca se habla de culpabilidad. Soy culpable, he hecho. Bueno, somos ya unos magníficos para decir no lo he hecho yo, es mi culpa, soy yo, ¿sabes? Siempre darnos... Pero no, somos simplemente responsables, porque si estamos aquí hoy, el 20 de septiembre, es porque hemos tomado decisiones a lo largo del tiempo que nos ha llevado aquí. Decisiones buenas o malas, pues eran las mejores decisiones que en aquel momento pensábamos que eran buenas para nosotros. El cuerpo humano está programado, la biología, para ir adelante y para seguir. Es un cuerpo programado para la vida. Entonces, cuando nos cortamos, se cura. Cuando nos rompemos un hueso, se cura. Entonces el cuerpo humano también cuando nos da cáncer o cuando nos dan este tipo de enfermedades no está en contra, se está curando. Pero claro, se está curando de una forma que nosotros ahora no entendemos. No entendemos, entre comillas, en esta parte del mundo, porque la parte occidental del mundo está muy, con la casa farmacéutica, está muy medicalizada. Entonces siempre se trabaja sobre el síntoma. Pero realmente estamos viendo la causa. Porque como se cura la parte física, también cura la parte emocional. Pero ¿qué pasa? Que el físico es la única parte tangible, los 5 sentidos, me siento vacío, lleno, el estómago, cuando me da un susto, donde me toma el miedo, donde lo siento. Entonces el físico es el único medidor de cómo estamos. Y entonces las enfermedades son un mensaje de cómo estamos. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahí cada vez habría que preguntarse, ¿qué está pasando realmente para que mi cuerpo me esté diciendo eso? Y ahí viene la idea de construir el Palacio del Bienestar, incluso con Isabel, donde nosotros sí tenemos un médico, tenemos un psicólogo, pero también tenemos constelaciones familiares, porque somos, bueno, según nosotros somos más dimensiones, pero hemos encontrado 6 dimensiones fundamentales. Entonces, la dimensión física, que es la más tangible, la dimensión mental, vaya leche, la dimensión emocional, entonces las emociones, relacional, y cuando hablo de relaciones no es solamente con nuestra pareja, relaciones con nuestros hijos, relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestro trabajo, vamos, somos seres, no somos islas, vivimos las relaciones. La parte energética, y esta parte ya es la que trabajo yo en específico, y la parte espiritual, que también es donde está Isabel. Y entonces, aquí es un poco la parte que hago yo dentro del Palacio del Bienestar. Mi socia, somos las dos fundadoras, ella es psicóloga, entonces ella hace más la parte mental, como estaba diciendo, pero como psicóloga es una parte mental hablada, ¿no? Porque cuando pensamos mucho lo que necesitamos es... Pero claro, la mente miente, esto ya se sabe y se dice. ¿Pero por qué? Porque va en modalidad conservación. Como hemos dicho, si el cuerpo siempre da para el sobrevivir, cuando nosotros tenemos un trauma, la mente ¿qué hace? Te lo borro para que tú puedas sobrevivir. Si no, yo soy madre de 2 hijos, con el dolor que da el primero, ni de coña habría hecho el segundo, pero el cerebro te ayuda y tú dices, bueno, hago el segundo, porque va, lo borra. Trabajamos con personas que han sido violadas de niña, o trabajamos con gente que tiene, que se le ha quemado la casa, o sea, son traumas que pero tu cerebro borra, gente que va en guerra y vuelve y ve cosas horrorosas, pero el cerebro lo borra. Pero claro, el cerebro lo borra, pero el físico lo sigue manteniendo dentro. Y en algún lugar, si tú no lo trabajas, te lo suelta. ¿Cómo?
No se sabe cuándo y cómo, no es una fórmula matemática. Pero si tú no lo resuelves y sigue escondiendo el polvo debajo del tapete, tarde o temprano te atropella. ¿Y cuándo? Ahí es cuando hay que ir a buscar y solucionarlo. No lo vamos a borrar, lo vamos a tratarlo para que este dolor viva con nosotros, pero en paz. O sea, has venido, me has enseñado, me has dado y ahora te dejo ir o pasa por mí y se va. La parte energética es lo que acontece la mayoría de las veces en los traumas. Ustedes se imaginan que nosotros, mira, te lo enseño más así. Nosotros realmente somos eso. O sea, nuestro corazón emite, bombea, no es tanto el cerebro que tiene más parte energética, sino que el corazón, cuando bombea, crea un rotor, un toroide, que da vuelta alrededor nuestro y es nuestro campo informativo. Entonces nosotros, como te digo, no somos solo eso. Cuando yo me acerco, yo ya estoy entrando en tu campo informativo y tú en el mío. Entonces las miradas, el primer toque de mano, cuando uno dice, la he visto, no me gusta. Porque ya nos hemos tocado y nuestra frecuencia o van a la misma frecuencia o no van. O una persona tiene demasiada baja frecuencia y dice, yo, qué persona más negativa. O del otro lado, qué interesante, tiene algo que me gusta. Porque nos hemos encontrado aquí. Y toda esta parte, gracias a Dios, en el 2025 se mide. Esa energía se puede medir. ¿Por qué? Porque aquí va. Entonces, cuando hablamos de física cuántica, la física cuántica, ¿qué hace? Es como si nos pone un microscopio que va agrandando. Entonces, desde los órganos, los protegidos que tenemos, si agrandamos, vemos nuestra célula. Desde la célula dentro hay la molécula, desde la molécula dentro hay los átomos, siempre más pequeños. Llegamos a los protones, llegamos a los quarks, y después de los quarks no hay nada más visible, tangible. Hay cuerdas, y son energía que fluctúan, que se mueven, y son tan delicadas que es suficiente un pensamiento positivo para elevarla o para bajarla. Entonces, ya con los pensamientos, nosotros podemos modificar nuestro estado. Por eso que dicen que el efecto placebo de los medicamentos, si yo me creo que esta medicina me hace bien, yo tengo un 25% más de probabilidad de que yo me cure tomando azúcar. Pero si yo te digo que es la medicina que te cura, ¿por qué? Porque tú te lo crees. Y tú cambias tu energía y tú la elevas. Y como decía, lo bueno es que hoy en día yo con este dispositivo lo puedo medir. Mido esa energía. ¿Cómo? Ahora os lo explico. Estos somos nosotros, ¿no? Aquí estamos hablando cuando ya hay una enfermedad grave, conclamada, cuando ya estamos inflamados y la inflamación ya se ha generado en enfermedad. Pero todo empieza aquí. Entonces, empieza con un conflicto informativo. Os hago un ejemplo. Yo soy un niño que nazco en un país árabe y nazco homosexual. Sabemos que la constelación es una razón de por qué una persona nace homosexual, pero me encuentro en esta situación, en un país musulmán. Entonces, vaya conflicto informativo que tengo. Desde niño, me gusta vestirme como niña, no me gusta la cosa. Entonces, ahí empieza un conflicto dentro de mí. Ese conflicto se va, si yo no lo resuelvo ya, se va en mi parte mental y se convierte en un desequilibrio mental. Entonces, ¿por qué no estoy en esta parte del mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no sé qué, no sé cuándo? Se convierte en un desequilibrio emocional porque yo digo, o mi vida, estoy malo yo, entonces sigo fustigando, o yo me voy. A lo mejor me voy y busco vida afuera. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, cojo un barco, cojo un elefante y vengo para acá. Y claro, pero estoy dejando ahí mi familia, estoy dejando ahí mi tierra. Entonces, de todas maneras, yo puedo luchar por mí, pero esto crea una ruptura con mi familia. Entonces está el conflicto emocional, que se convierte, si yo sigo en el desequilibrio, en una manifestación ya a nivel físico. De la manifestación a nivel físico se crea los fenómenos crónicos hasta que se convierte a lo mejor en una enfermedad. Vale, entonces, yo he puesto un ejemplo para que sea más, como digo, más tangible, más claro, pero todo lo vivimos
con cualquier cosa. Yo he puesto la más eclatante, pero empiezo a estudiar una cosa porque mi familia son abogados y yo también me meto a estudiar ley, pero me doy cuenta que no es lo mío. Como se lo digo, como defraudo a la familia, como, ¿sabes? Toda esta parte, o yo me caso y ahora me quiero separar. Dios, ¿y ahora? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Toda esta parte siempre, si nosotros no la trabajamos, este es el círculo que va a acontecer. Luego entra la parte, gracias a Dios, como he dicho, yo he hablado de la parte occidental del mundo que trabaja sobre el síntoma, pero también tenemos una parte oriental, o sea, la humanidad ha trabajado y tiene estudios y informaciones de toda la parte, ¿no? de cómo nos podemos curar. Entonces, si por esta parte es la parte oficial de la medicina, por otra parte del mundo, como en China, que utilizan los meridianos con la acupuntura, entonces la suya también es medicina. Y si tú le hablas a ellos de la pastilla, te dicen, pero si nosotros no nos arreglamos con aguja. Y también tenemos, aquí están los meridianos que pasan por nuestro cuerpo, todos los puntos de acupuntura, pero también tenemos los doshas de los ayurveda, los hindú, los indios, se curan según su dosha. Ellos saben, cada uno, hay 3 doshas, cada uno sabe a qué dosha le pertenece, y cuando se desequilibra, pues a través de la alimentación, a través de la meditación, ellos tienen su forma de curarse. Y entonces el dispositivo, ¿qué hace? El dispositivo ha reunido un poco toda esta información que tenemos y me permite recibir y grabar la energía que está en el campo informativo de cada uno de nosotros y me la devuelve la información con el desequilibrio donde está. Entonces yo hago 224 escaneos de la parte física, la hormona, a nivel de los huesos, los riñones, el sistema hormonal. O sea, yo hago un escaneo físico, luego hago el escaneo mental. Entonces, como estamos a nivel mental de activación, si estamos más abajo, deprimidos, si nos cuesta activar los pensamientos positivos, me hace la parte emocional, el equilibrio emocional, la parte psicosomática, donde somatizamos las emociones. Me hace también la parte energética, eso de dónde tengo el desequilibrio, si es por la noche, por el día, si hasta estoy durmiendo en un sitio que no me hace bien, porque la Tierra, somos parte de este planeta y la Tierra tiene su propia energía para mantenerse, y si nosotros dormimos en un sitio dañino para nosotros pero que le sirve a la Tierra, a lo mejor simplemente hay que mover la cama 2 pasos más allá, pero se llaman los nudos energéticos de Hartmann que la Tierra necesita, que para nosotros nos hacen bien. No pasa nada, simplemente es desplazarse de 1 metro y ya se puede a la mesa al trabajo, por ejemplo. Entonces el dispositivo me permite de ver toda esta parte y de hacer entonces lo que yo llamo el escaneo de las 6 dimensiones. Así que mi socia saca toda la parte hablada, el vivido de la persona, cuáles fueron los traumas que la persona ha vivido, y yo por otro lado hago este escaneo energético. Uniendo las 2 cosas, vemos realmente cuál es el trauma que menos se ha trabajado, el trauma que más estamos metiendo debajo de la alfombra, y entonces el por qué tenemos este dolor de espalda, este cáncer, esta migraña, y con el médico trabajamos a nivel homeopático, entonces damos medicamentos, pero solo homeopático, pero nuestro objetivo es trabajar esta parte del trauma y entonces dejarlo ir. Está claro que si un trauma me ha acontecido cuando yo era niño, yo no puedo pensar que viendo a Isabel un día se me quite un día. Pero ¿qué pasa? La medicina nos ha convencido que yo te doy una pastilla y se te quita el dolor. Claro, tú me estás simplemente anestetizando ese momento. Tú me estás quitando el dolor físico para que yo pueda seguir en modalidad automática. Pero tú no me estás ayudando a solucionarlo para que no me... Claro, lo resuelvo aquí. Tú me lo pagas aquí, pero si el problema está, me va a salir por otro lado. Entonces hay personas que, llevo toda la vida enferma y sigue como que tropieza, ¿no? Y sigue tropezando. Claro, es que sigue estando ahí en el tapete debajo, el polvo, y tú sigues tropezándole encima. Pero no, seguimos yendo a la medicina, no estamos en contra. A ver, el cáncer, como estaba diciendo, a veces hay que trabajarlo con una cirugía y quitarlo, ¿vale? Pero si nosotros lo vemos como en Japón, cuando se rompe un plato de cerámica, ellos lo unen con cola de oro. Ellos preparan un compuesto de oro y lo van uniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues teniendo el mismo plato con dentro una raya, pero de oro.
En este caso es un cáncer. La raya de oro es un cáncer, o sea, es algo que tu cuerpo produce de más para reunir una herida que tú tienes. No sé si hago el ejemplo del cáncer de mama. El cáncer de mama, la mama que son, el nutrimiento, el primer nutrimiento que damos. Si de repente se muere, por ejemplo, mi marido en un accidente, ustedes se imaginan que mi marido es, ¿sabe?, al pecho y me lo arranca. Me arrancan la cosa que lo más quiero, me lo arrancan del pecho. Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo desarrollar un cáncer de mama tras el luto de una persona cara, porque es como mentalmente me han arrancado algo del pecho. Y ahí tú qué haces, vale, sí, no, lo has superado, el duelo y eso y lo otro, pero sale. Entonces, lo que hace el cáncer es reconstruirte el pecho, te hace un pecho más grande para que tú puedas seguir atrayendo otra vez todo este amor. Entonces, hasta que tú no le dices al pecho, está bien, mi marido se ha ido, lo siento, ahora lo lloro, pero de una forma real, de una forma de él lo dejo ir, el pecho, el cáncer deja de crecer. Pero claro, ya creció tanto que entonces hay que hacer un trabajo ahí. Pero, ¿saben qué? Cuando hacen a la persona que se muere de accidente de coche, le hacen una autopsia, el 100% de la persona han tenido un tumor. Porque por algún lado siempre sale. Pero luego no se ha tratado o solo se ha enquistado y se ha ido solo. Porque muchas veces luego nos hemos dado cuenta y lo hemos trabajado. Entonces, a lo mejor yo ahora tengo un tumor en acto, pero lo estoy trabajando, me estoy tratando de otra manera, y entonces luego se enquista y se va solo. Pero claro, si me obligan siempre a hacer control, a lo mejor me pillan en el momento que yo lo tenga, me lo van a operar y va a ser todo el tema, que está bien, pero, oye, espérate un momento, me lo descubres, vale, déjame ver cómo, y luego se puede, luego operamos y lo quitamos, pero si yo lo opero y lo quito ya, sin solucionarlo, luego tenemos la recidiva, luego tenemos que vuelve, luego tenemos todo lo que viene después. Vale, entonces no significa estar en contra de la medicina, es estar en contra de un sistema de medicina que se está haciendo. Está claro que si no hay penicilina morimos mañana de fiebre y de infecciones, entonces sirve, sí. Pero ¿por qué me ha venido esta fiebre, esta infección, este calor? ¿Qué ha pasado? Eso es... No es ir en contra, es ir a la vez, juntos, acompañando. Claro, por eso que el Palacio del Bienestar lo que hace une la medicina convencional, entonces la parte psicológica, la parte médica, la parte con la parte más de la origen, de ver dónde está y emocional. Y llegar a la raíz es lo que hace la resolución de cualquier conflicto. Claro, saber cuál es lo que ha causado todo esto y de ahí empezar a trabajarlo, ¿cómo? A través de las constelaciones familiares, a través de hipnosis, a través también la charla, porque luego se mueve, entonces hay que soltarlo, a través tomando medicamentos que sean lo más naturales posible. Y esto es lo que... Y descodificar la enfermedad emocional. Se descodifica. Además ahora hay libros, bueno, nosotros también lo tenemos, el Dr. Hammer, que también es una persona que ha trabajado también con las constelaciones familiares, él ha visto la relación en cada parte del cuerpo. Hay como... Parece que hace un libro, ¿no? Que tú pones ahí la enfermedad. Hola, Javi. Sí, pueden entrar, sí, pueden entrar, puede estar abierto, claro. Yo he terminado. Estamos grabando, por eso no me movía, ¿vale? Pero pueden entrar. Sí, pero yo he terminado. Sí. Bueno, entonces esto era lo que yo decía, que yo no soy médico, yo no soy terapeuta. En el Palacio hay quien es terapeuta, yo simplemente miro, soy técnico de la frecuencia, entonces yo veo y miro dónde están esos desequilibrios y luego ya lo pasamos a los varios terapeutas para que hagan su camino y que la gente, 2-3 meses, eso es lo que se quedan con nosotros. Nosotros trabajamos para la independencia, entonces para que una persona aprenda a cuando le acontece o cuando le vuelva a surgir este problema, aprenda luego a solucionárselo solo, porque ya hemos aliviado lo que es o hemos desenredado lo que era el problema y ahora cuando se te vuelve a repetir, pues ya sabes cómo hacerlo. Ustedes me miran como has dicho, ¿puede tener sentido lo que he dicho? Porque puede ser que alguien diga, no, tú estás loca como una cabra. Además, completamente de acuerdo. Y un poquito like. Un poquito Lo has like. hecho like.
A ver, entiendo perfectamente lo que quieres decir. El Rick Hammer, Sí. Hammer, Sí. una medicina alemana, el tema de contracciones con Bergelinger, la biodescodificación. Hay un tratado que el libro fue descatalogado, muy bueno, a mí me encanta, Claro. yo tengo el libro, ¿no? De Enrique tratado, Corbera. exactamente. Biodescodificación. Tratado Nosotros de utilizamos, hay un Rick libro, Hammer y de en Italia se llama Las 5 leyes biológicas. Pero eso es de Hammer. Sí, sí, de Hammer. Pero hay específica una parte de personas que trabajan justamente en las 5 leyes biológicas y nosotros en el Palacio tenemos un libro que justamente te decodifica cada enfermedad porque claro, hay las dos formas de hacerlo de ida y hacerlo de vuelta. O sea, calculando que el cuerpo es el medidor de todo lo que acontece y para buscar y volver tú a tu centro es suficiente que tú te centres en la respiración, el aire que te entra por la nariz, los puntos de contacto que tú tienes al suelo. Y ahí tú ya, y te hace como un escaneo y dice, vale, empiezo por mi pie izquierdo y subo, y cómo está, consiento, el derecho. Ya ahí estoy midiendo cómo estoy. ¿Sabes? Entonces, ya simplemente volviendo a sentirte tú, a tener tu contacto contigo mismo, de ahí tú dices, vale, me duele aquí. Entonces puedo coger el libro y decir, esto es el problema. Isabel sabe y se... Pero la cada persona es biodescodificación. diferente. Claro, No pero hay un luego, esquema eso es establecido lo para que pasa. todo el mundo. Eso es Porque lo que ahí pasa. se... Entonces podemos tener este libro que te dice cómo estamos hechos, como más o menos el montaje del IKEA, pero luego hay muebles que puntualmente te salen torcidos, te sobra una pieza y tú dices, ¿cómo es posible si están hechos todos iguales, no? Estamos hechos todos iguales, pero a ninguno. ¿Y qué pasa? Que nos han acostumbrado también a una medicina, o sea, si nosotros pensamos, ¿no? Como todo el discurso que he hecho hasta ahora, de todos los traumas, todos los líos y eso, y yo vengo y te doy ibuprofeno, igual a ti, igual, la misma dosis de ibuprofeno para tu dolor de cabeza. A ver, pues tú sabes que el dolor de cabeza te puede venir por una mala digestión, porque por el estrés, porque has llevado mucho tiempo frente a una pantalla, o por la desvaluación de ti misma. También muchas veces por una baja autoestima, la persona puede sentir presión en la cabeza. Y tú me estás diciendo que tú me das un fármaco igual a ti, para solucionar el mismo problema de cabeza. Algo lo estamos haciendo mal, perdón, pero algo lo estamos haciendo mal. Entonces, si cada uno es único, por eso que ahora yo entiendo que es complicado a nivel encima social poder dar gratuitamente un médico, que no es un médico, pero una ayuda personalizada para cada persona, porque tú deberías estar ahí, escuchar toda su historia, escuchar los traumas, escuchar no sé qué, y luego a uno lo manda a hacer yoga, al otro lo manda a hacer... Con la seguridad social no sería posible. Pero sí es verdad que en China trabajan al revés. El médico se paga cuando la gente está bien y cuando la gente se enferma no le pagan. Ah, amigo. Y entonces el objetivo del médico es que tú estés bien. Porque si tú estás mal y empiezas a darte pastillas, no te pago. Aquí es al revés. Aquí más pastillas de una marca yo te doy, más dinero yo cobro. Hay algo que... Y encima han bajado ese nivel de colesterol. En los años 60 el límite del colesterol era, yo qué sé, 180. Ahora de repente no, es 160. ¿Por qué? Pues mira, hay 20.000 personas más que tienen que tener el comprimido del colesterol toda la vida. Como que toda la vida. Encima. Entonces hay cosas que... Y yo creo que son los eventos como estos, repito, no estamos en contra. Si hace falta, hace falta. Pero el diabetes, que es un problema con el dulce. Y entonces, ¿qué ha pasado con la dulzura en tu vida? ¿Qué ha pasado a lo mejor con una mamá que no te abrazó? ¿O qué ha pasado a lo mejor con quien demasiado te estaba dando dulzura y tú no sabías recompensarlo? O sea, hay cosas que se pueden, si tú lo miras de dónde viene un problema u otro, lo vas entendiendo. Y si a lo mejor no eras tú, a lo mejor mi abuelo fue encarcelado durante la guerra. Y yo noto que tengo dentro una necesidad de libertad fuera del común de la demás gente. Porque mi abuelo probablemente, cuando estaba encerrado, dijo, jamás en mi vida me va a pasar eso. Y que tú quieras o no, esta parte se transmite y me llegó a mí. Bueno, ya vamos a trabajar con Isabel y se trabaja la libertad y se trabaja un montón de cosas para reequilibrarme a mí si esto no me está haciendo bien ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Es la unión de todo, es decir, no se puede hacer
hacer terapia, de, por ejemplo, del trabajo que tú haces, porque te cuento, yo tengo unos traumas bastante importantes, pero yo llevo